Buenos días, buenas tardes. Tardes ya, no días todavía. Y bueno, el día de hoy tenemos esta reflexión sobre la esperanza. Y es una reflexión muy fuerte, porque la esperanza es aquello que nos sostiene. Es la fuerza más grande que puede tener el ser humano. Y es aquello que nos hace levantar cada mañana y comenzar el día y emprender en medio de la dureza, de las dificultades, de los obstáculos. Es lo que nos sostiene. Y bueno, yo el día de hoy les traigo pues una reflexión que es fuerte para mí, pero que yo siento que es importante que hagamos porque tenemos enfrente un escenario doloroso para el que hay que estar muy preparados. Tenemos que tener mucho cuidado con los espejismos. Y así como decía el comandante Che Guevara, al imperialismo no podemos creerle ni un tantito así. Tenemos que estar muy atentos porque el imperialismo va a venir con sus vidrios de colores para tratar de enamorarnos, para aprovecharse precisamente de los obstáculos, de la dureza de la vida que ha tenido que atravesar Venezuela. Esta dureza que ellos mismos han producido a través del bloqueo y que continuamente repiten a través de todos los medios de manipulación, tratando de enfocar toda la responsabilidad hacia un gobierno que lo que ha hecho es realmente histórico, que es poder navegar en medio de estas aguas tan turbulentas, tan difíciles y con tantas cosas en contra. Entonces hay que pensar, decía Juan José Bautista, el filósofo, hay que pensar siempre desde la más podrida, porque hay que prepararse y hay que tener en cuenta el peor de los escenarios, porque solamente así es que vamos a poder visualizar cuáles van a ser las salidas. Vamos a pensar qué es lo que sostiene esta revolución. Y ayer hablábamos sobre ello. Y Chávez nos lo ha repetido una y otra vez. Esta revolución la sostiene el espíritu. Y es lo que hay que recuperar, el espíritu de la comuna. El espíritu de esta revolución, que es también un espíritu que acompaña a muchos pueblos del mundo, porque es el sueño despierto de la humanidad, de tener un mundo de dignidad y justicia. Ahora vamos a tratar de imaginar, vamos a tratar de visualizar cómo se ve eso. Y visualizar siempre nos ayuda a entender mejor aquello que tenemos en la cabeza. Imagínense que yo les digo, vamos a construir una casa, pongan una casa en su cabeza. Y nos imaginamos una casa a grandes rasgos, pero cuando yo les pregunto, ahora imagínate habitando esa casa. Entonces tenemos que ir a mayor detalle. Ya no es simplemente 4 paredes, unas ventanas y una puerta, sino que tenemos que empezar a abrir la puerta, ¿no? Y ver el primer espacio y empezar a visualizar, quiere decir a detallar cómo es este sueño, cómo es esta idea que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, imaginarse habitar la casa nos lleva a transitar de un espacio a otro. Ahora yo les digo, imagínense habitando un día completo en esa casa.
Entonces esto nos va a llevar a pensar en las necesidades que tenemos. ¿Cómo me levanto en la mañana? ¿Qué es lo primero que hago? Si soy, por ejemplo, un zapatero, ¿dónde voy a poner mi taller? No lo voy a poner al lado del cuarto de mis hijos porque si martillo los voy a despertar cuando trabaje, entonces quizá el taller lo pongo afuera. Es decir, cuando empezamos a imaginar el día a día con las necesidades que tenemos, con quiénes somos, con las costumbres, con la cotidianidad toda, entonces vamos a poder realmente diseñar esa casa con mayor conciencia. Ya no son 4 paredes, sino que vamos necesitando diferenciar espacios. Entonces ahora se trata de soñar despiertos en lo que significa este mundo de dignidad y de justicia. Porque así, pues suena muy bonito, pero cada quien tiene algo distinto en su cabeza y hay que discutirlo en comunas. Corazón. Entonces, hay que discutir en comuna lo que significa este mundo de dignidad y justicia. Hoy no puedo comprar en Revolución muchas cosas más allá de lo básico para vivir. Esto es la realidad cotidiana de muchísima gente. Y quizá entonces cuando yo pienso en un mundo de dignidad y justicia, me imagino comprando, por ejemplo, o yendo al mall. Pero entonces tenemos que pensar qué es lo que vamos a comprar si tuviéramos. ¿Cómo vamos a definir, ¿no?, esas necesidades que realmente dignifican mi vida y realmente me producen una relación con mis semejantes de justicia, de equidad? Entonces necesitamos que la comuna no sea un espacio solo de necesidad para resistir. Necesitamos que la comuna sea también esa esperanza real de futuro. Y eso hay que construirlo. Es decir, la comuna no puede ser mi peor es nada. La comuna tiene que ser, así como decía la hermana Judith Valencia ayer, tenemos que producir el deseo de comuna. Alguien decía el día de hoy, yo estoy enamorado de mi comuna. Eso tenemos que producir, ese enamoramiento de la comuna. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y yo diría, si producen café, el mejor café es para la comuna. Esto tiene que ser un principio básico. Lo mejor es siempre hacia adentro, hacia la comuna, hacia nosotros. Fíjense qué triste esta expresión, que es una expresión sumamente colonial y que ha hecho mucha carne entre nosotros cuando escuchamos, este producto es calidad de exportación. Habrán escuchado eso, ¿no? Calidad de exportación, ¿qué significa? Que para llevar para el extranjero, a ellos les damos lo mejor y nosotros nos quedamos con lo peor. Tenemos que cambiar esa brújula. Lo mejor tiene que ser para la comuna. Y cuando nos sobra producción, entonces vamos al intercambio, vamos a la exportación. Pero primero hacia adentro. Y esto tiene que ser un principio para ser llevado a todos los ámbitos de la vida. Y aquí me voy a referir también a algo muy cotidiano y familiar, pero bueno, es una clave para los largos matrimonios. ¿Quieren un largo matrimonio? Lo mejor hacia adentro de la casa.
si se van a arreglar hacia adentro de la casa. Pero normalmente es al contrario, uno se arregla y dice, ¿pensaba salir? No, me he arreglado para ti. Qué lindo que es eso, porque eso dignifica, eso convierte el espacio en un espacio sagrado, nos eleva, nos hace sentir importante. Entonces lo mejor siempre hacia adentro y hacia afuera me arreglo, pero no tanto. Arreglo mi casa no para que venga la vecina y vea qué linda que está mi casa, sino que la arreglo para vivir bonito. Y si viene la vecina, bueno, pues que disfrute también de la belleza de cómo vivo bonito. Pero normalmente estamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Esto tenemos que hacerlo filosofía de vida. Ahora, yo les tengo una buena noticia, y es que el imperio no sabe lo que es la dignidad y la justicia. Y por eso no entienden de qué está hecha esta revolución. Pero pueden intentar justamente corromperla con sus vidrios de colores. Y es aquí donde tenemos que estar muy atentos, porque lo van a intentar. Y lo van a intentar con todas sus fuerzas, no nos equivoquemos. Ante la embestida, tenemos que fortalecernos hacia adentro. Nosotros sí tenemos que tener claro hacia dónde vamos y tenemos que tener claro qué significa dignidad y qué significa justicia. Para no errar, porque vienen varias pruebas por delante. Sabemos que Chávez, que se fue pero que se quedó con nosotros, en su siembra hubo mano negra. Eso es una certeza que tenemos, porque era demasiado incómodo y porque además pensaron que apartando a Chávez se acababa esta revolución. ¿Pero qué pasó? Que Chávez no murió, sino que se multiplicó. Y su siembra ha dado frutos. Y hoy estamos cosechando los frutos de esta revolución. Y lo que quedó en los hijos de Chávez, que son todos ustedes y todos nosotros, porque también me considero hija de Chávez, fue ese sueño de dignidad y de justicia. Y el mensaje que nos dejó, que fueron muchas enseñanzas, muchos consejos y muchas pistas para el camino que viene, el imperialismo va a intentar destruir lo que nos queda. Y lo que nos queda es el espíritu. Es aquello en lo que Chávez creía. Y su palabra también, y es su orientación. Y ahora, ¿cómo lo van a intentar hacer? ¿Cómo podrían hacerlo? Podrían hacerlo desmintiendo a Chávez. He aquí cuando hay que prestar mucha atención. Porque van a intentar que el pueblo deje de creer en el sueño de la revolución bolivariana, que era el sueño de Chávez. Y van a querer hacernos soñar con McDonald's, con el mundo de Disneylandia y con las mercancías de las grandes marcas, para que pensemos que la dignidad y la justicia se alcanza con dinero en el bolsillo y con productos en los anaqueles. Pero volvamos, ¿qué es la dignidad y qué es la justicia? Esta es una tarea que les dejo, no es que les voy a traer aquí yo la respuesta, porque la respuesta la tenemos que construir en comuna. Puede ser una pregunta con la que pueden empezar en la tarde. No sé si ustedes vieron
hay una película que les recomiendo que la vean porque se parece de manera analógica, es como una metáfora de la vida que vivimos hoy, que se llama Matrix. Y hay en esa película un personaje que es muy interesante, que es el traidor. El traidor es un ser humano que ha despertado de la Matrix. Pero es un ser humano que vive en la realidad real y que prefiere volver a la Matrix. Que no está contento con las pruebas que se vienen de haber despertado. Él dice, ojalá y me hubiese quedado dormido, conectado a esa realidad y quiero volver ahí. Y de esos traidores también nos vamos a encontrar. Y hay una parte en donde este traidor tiene un diálogo y dice algo así, no es exactamente, pero la idea más o menos es la siguiente. Él va caminando y él dice, yo sé que esa rubia, ¿no?, caucásica de proporciones 90, 60, 90, perfecta, yo sé que no es real. Yo sé que el caviar que me estoy comiendo no es real, pero lo prefiero. Pero lo prefiero a esta realidad en la que vivimos comiendo agua con avena, sin sal, sin azúcar. Yo quiero volver ahí y comer un logaritmo, pero sentirme satisfecho. ¿Qué pasaría si el día de mañana viene la derecha a prometernos que se termine el bloqueo mañana? Y que el imperialismo ha decidido abrir sus fronteras para que se acabe el bloqueo mañana. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque esa es una prueba que nos puede venir. Y con el hambre que tenemos y con las necesidades que tenemos, va a ser una prueba muy dolorosa. Pero no nos olvidemos que el imperialismo es traidor y que no podemos creerle ni un tantito así. Y que eso que nos va a venir a prometer son espejos de colores que no lo podrán sostener porque su riqueza depende de la pobreza nuestra. Y que podrán sostenerlo un tiempo, pero que no nos ven como iguales. Y al final volveremos a una situación de peor opresión que antes. ¿Cómo se alcanza el sueño de la dignidad y la justicia? Y bueno, yo les voy a leer un texto y a lo mejor más de uno va a pensar que me equivoqué de charla y que no es domingo de iglesia, pero bueno, quiero que la escuchen, porque habla de comunas. Y dice así: Hechos de los Apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos. Según la necesidad de cada uno, acudían al templo todos los días, a la casa comunal, todos los días, con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad de los que se habían de salvar. Esta es una cita muy antigua, pero que nos habla justamente de comunas. Y esta última oración yo quisiera hacerle un pequeño arreglo a partir de un pensador muy importante que se llama Abdelmumin Aya.
y si lo pueden buscar, tiene bellísimos videos en YouTube. Les recomiendo uno ya ahorita que se llama Amar más a Jesús en arameo. Y él dice, cuando en la Biblia aparece la palabra salvar, en realidad la palabra que tendría que ir es vida. Porque ustedes saben que la Biblia se tradujo al griego. Y saben, una traducción siempre implica una traición. Hay una frase en italiano que dice traduttore traditore. O sea, el traductor es un traidor. Porque cuando hacemos una traducción, siempre tenemos que hacer una traducción de cosmovisión. Y para hacer entender una idea, al traducirla tenemos que a veces descomponerla y a veces tergiversarla. Y lo que pasó con esa traducción de la Biblia fue que una visión, que era una visión en donde se procuraba la justicia en esta vida, el dar de comer, el dar de beber, o sea, cumplir los mandamientos en la carne de la gente, porque además es un mensaje, el mensaje cristiano original es un mensaje político, y que nadie se equivoque, porque Jesús era un político. Y si alguien les dice lo contrario, entonces es lo contrario de Jesús. Y entonces esta traducción implicó justamente un cambio de cosmovisión. Y entonces en lugar de verse la justicia en la carne de la gente, en construir el reino en este mundo, un mundo de dignidad y de justicia, se dijo, en realidad el mundo está dividido en dos, pero eso es cosmovisión griega, no es cosmovisión semita de donde viene propiamente Jesús. Y en la cosmovisión griega hay una división dual, alma, cuerpo. Eso no está en la Biblia, pero lo encontramos en las Biblias que tenemos cada paso. O sea que es bastante traidora esa traducción. Y entonces, como en la cosmovisión griega, la parte espiritual, ¿no? El alma es lo bendito, lo bueno, lo universal, lo verdadero. El cuerpo, pues es todo lo contrario, ¿no? Es el Satán, lo malo, lo que nos... Y entonces, vamos a ver qué significa esto en lo político. Si para mí el cuerpo es el pecado, pues que sufra, ¿no? Así me elevo más. Entonces, una cosmovisión dual griega lo que ha permitido es justamente la injusticia en este mundo. Porque lo que se nos ha dicho es, no importa que ahorita seas pobre y que ahorita sufras, tuyo será el reino de los cielos. O sea, ahorita estás, digamos, sufriendo, pero después en el próximo mundo, ahí es donde vas a gozar, alma bella. Ahí es donde te vas a elevar y ahí se te va a pagar de contado todo lo que sufriste en este mundo. Pero eso no era el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús era cambiarlo todo ahora para hacer un mundo de dignidad y justicia. Pero la cristiandad, y esto lo ha estado mencionando el hermano Grossfogel, la cristiandad invirtió el cristianismo. Entonces, en lugar de ser una espiritualidad de liberación, se volvió en una espiritualidad de dominación. Decía, no, quédate así, que tuyo será el reino de los cielos cuando mueras. Y entonces, mientras tanto, pues no tengo que pagar, no tengo que darle mejores condiciones al pueblo. Y era una manera de justificar la riqueza de los ricos y la opresión. Porque tuyo será el reino de los cielos. Yo allá voy a sufrir, pero tú tendrás la vida eterna, ¿no? Mientras tanto, a tu casa. Entonces, esta traducción, ¿no?, nos hizo ir perdiendo el mensaje real, el mensaje verdadero, el mensaje de liberación.
Y fíjense lo que dice la última línea si le cambiamos esa palabra. En la traducción que yo he leído dice, el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Ahora voy a leerlo otra vez. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que iban a vivir. Y decíamos ayer, la vida se reproduce en comunidad. Pero ahora esta cita de Hechos de los Apóstoles, en donde nos habla de cómo es que los apóstoles vivían todos unidos, ¿no? Y partían todo lo que tenían, lo compartían todo, repartían sus bienes. Y fíjense, se ha pensado de manera histórica en la modernidad que el problema de la pobreza es un problema de la escasez. O sea que hay escasos recursos. Y ayer decía el hermano Grossfogel, y seres humanos sobran, ¿no? Y entonces toda la economía que se produjo está basada en la idea de que tenemos recursos limitados. Entonces, ¿qué se ha hecho? Hay que producir lo más posible, hay que producir sin descanso. Es más, hay que producir transgénicos, porque con los orgánicos no nos basta. Entonces produzcamos transgénicos que ahora sí vamos a eliminar el hambre en el mundo. ¿Eso pasó? No, nos llenamos de transgénicos y el hambre sigue incólume. Entonces, la técnica se puso a disposición justamente para poder producir de manera más masiva todavía. Y efectivamente tenemos una abundancia de productos en el mercado, pero el sueño no se cumplió. El mundo de dignidad y de justicia, a través de la producción excesiva de mercancías, no se cumplió. Más aún, podemos decir fácticamente en este momento que nunca hemos estado más lejos del sueño como en este tiempo. Nunca ha habido más pobreza en toda la historia de la humanidad que en este tiempo. Pero también lo contrario, nunca hemos estado más cerca de poder producirlo, porque no nos faltan recursos. Y fíjense, hace unos años, y yo tengo que actualizar este dato porque ya me quedó un poco corto. Hace unos años salió una noticia en los diarios que decía que 8 hombres, varones, 8 hombres poseían la riqueza equivalente a 3.500 millones de personas. Esta es la población, la mitad de la población mundial. 8 varones tenían la riqueza de la mitad de la población mundial. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo es que el siglo de la ciencia, ¿no? El siglo de la racionalidad, el siglo de la modernidad se corone con esta noticia? Es realmente una paradoja, pero no es difícil de entender, porque se pensó que la plenitud del sueño se iba a lograr con abundancia. Pero si leemos en profundidad este texto, no es con la abundancia con la que se produce un mundo de dignidad y justicia. Lo que había que aprender de la enseñanza de los apóstoles no era a producir el pan, sino que era aprender a partir el pan. Es decir, en el compartir, en el abrirme a satisfacer la necesidad del otro, es donde se da realmente el milagro de la multiplicación de los panes. Y eso es comuna.
Tenemos que aprender a compartir. Eso es lo que genera la abundancia. Eso es lo que genera la comunión. Y eso es lo que produce la alegría y la sencillez de corazón. Pero dice la cita: el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. Vamos a agarrar el concepto salvar, así, desde la cosmovisión griega. ¿Cómo alguien es salvado? Pareciera que es salvado cuando se aprende a partir el pan. Eso es lo que tenemos que enseñar. Tenemos que hacer una pedagogía del partir el pan. Porque eso significa enseñar a ser comunidad, hacerse cargo del otro. Eso es lo que tenemos que ir construyendo también en nuestros hijos. ¿Hijos? Y lo digo también por mí. Entonces, se vuelve imperativo enseñar con el ejemplo que hemos venido a este mundo a ser responsables. Ese es el sentido de la vida. Hemos venido a ser responsables de esta hermosa creación que tenemos en nuestras manos. Y estamos llamados a producir comunidad con el otro, con el más lejano, con el más ajeno, con el más distinto. Ahorita podemos empezar entre nosotros, pero tenemos que ir expandiendo la comunidad, porque en realidad tendríamos que concebirnos como humanidad, como una gran comunidad. Hacia allá tenemos que ir avanzando, pero empecemos aquí con nuestras comunas. Y fíjense, Jesús era un político. Y hay otra, ey, chulo. Perdón, tengo que poner orden también ahí. En los 60s, yo les quiero contar otro escándalo, que es un escándalo que no sea un escándalo. En los 60s, ustedes sabían que se cambió el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, todo el mundo se lo sabe, ¿no? A ver, que alguien lo diga, a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el... Eso. Danos todo, pan de cada día. Perdona nuestras. ¿Alguien tiene otra versión? Eso. El original decía, perdona nuestras deudas. Pero América Latina tenía una deuda muy grande. Y entonces hicieron cambiar el Padre Nuestro para que pagáramos la deuda. De verdad, es una cosa que está como para espantarse. O sea que no le crean todo lo que dice el padrecito de la iglesia. Porque también la iglesia, no toda, hay sus grandes, importantísimas excepciones. Pero también la iglesia ha sido cómplice del gran capital. Pero hasta ahí llega el mantra del capital que se ha metido hasta en nuestra espiritualidad. Porque es fácil perdonar las ofensas, pero perdonar las deudas, ahí ya hacemos colapsar al sistema económico capitalista y eso está más allá del perdón. Ahora, ¿de qué está hecha esta revolución? Esta revolución le va a tocar atravesar un aro de fuego, un aro para probarnos, para ver quiénes somos, para ver nuestras fortalezas.
Y en el escenario que tenemos, en donde tenemos un 1% de la humanidad y tenemos una población de 7.000 millones de personas, en donde se nos dice que el problema es que no hay suficiente para todos, tenemos que responder como responde Jesús. Tenemos que aprender y enseñar a partir del pan. Hay que producir entonces este enamoramiento de la comuna. Y para cuidarla hay que darle lo mejor a las comunas. Yo quiero hacer, antes de terminar mi intervención, un llamado a las mujeres de esta revolución, a las que dan de comer, a las que cuidan, a las que engendran la vida, porque somos nosotras esa conexión histórica y de construcción de futuro. En nuestras manos y bajo nuestra mirada se reconoce y se gesta la identidad de nuestros hijos. La palabra de mamá es verdad revelada. Y la vida de mamá es el ejemplo de lo que debe ser un ser humano para nuestros hijos. Asumamos entonces, queridas, y aquí convoco, asumamos esa responsabilidad de lo que eso significa, porque tenemos que sembrar en nuestros hijos el amor de la comuna. Hagamos que el corazón de ellos latan al ritmo de la vida, de la lucha por la justicia, que ellos tomen conciencia de que ellos son la Pachamama y que todos estamos llamados a ser responsables. Muchas gracias.